Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a interesar, un tema que ha generado mucha conversación, que ha sido objeto de especulación y análisis, y que sinceramente merece toda la atención. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, específicamente en la vida de Hande Erçel, una de las actrices más queridas, admiradas y populares del momento, y la supuesta razón, o mejor dicho, la verdadera razón detrás del final de su relación con Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén tan familiarizados, permítanme refrescarles la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más icónicas y mediáticas de la televisión turca. Su conexión y química en la serie Love is in the Air fue innegable, algo que traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que cautivó a fans de todo el mundo. La serie, con su encanto y romanticismo, nos presentaba a Eda y Serkan, una pareja con una chispa innegable, que, como en todo buen cuento de hadas, conquistó a los espectadores. Pero como todos sabemos, incluso las historias de amor más bellas, las que parecen sacadas de un guión de película, a veces llegan a su fin. Y la pregunta que todos nos hicimos, esa que resonó en redes sociales, en medios de comunicación y en los corazones de los fans, fue ¿por qué? ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Qué provocó la ruptura de esta pareja que parecía tan perfecta, tan unida? Bueno, hoy vamos a desentrañar los rumores, las especulaciones, las declaraciones oficiales, los indicios que nos brindan las redes sociales, las entrevistas, las indirectas y, por supuesto, los medios de comunicación, para acercarnos lo más posible a la verdad. Vamos a analizar cada pista, cada detalle, para intentar comprender qué fue lo que llevó a la separación de Hande y Kerem. ¿Están listos para descubrir la razón que nadie esperaba? ¿Están preparados para adentrarse en los entresijos de este final inesperado? Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que empecemos con este viaje, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es muy importante para mí que formen parte de esta comunidad. De esta forma, no se perderán ninguno de los vídeos que subo, donde exploramos el mundo de las celebridades, analizamos sus vidas y desentrañamos los misterios que las rodean. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo contenido, porque se vienen muchas cosas interesantes. Prepárense para más análisis, rumores, noticias y mucho más. Ahora sí, comencemos. Primero hagamos un breve y necesario repaso de cómo empezó todo. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de rodaje de Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno mundial. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino también en decenas de países, catapultando a ambos actores a la fama internacional. La conexión entre sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, era mágica, llena de chispa, de tensión, de miradas cómplices y de un romance que nos tenía a todos pegados a la pantalla. Y esa magia, como les decía, traspasó la pantalla. Empezaron a salir, a compartir fotos juntos, a hacer declaraciones públicas sobre su amor y su felicidad, y el mundo entero enloqueció con la pareja. Eran el ejemplo perfecto de cuento de hadas moderno, la pareja ideal, la imagen de la felicidad y el amor. Era una historia de amor que parecía sacada de un libro, y todos soñábamos con que durara para siempre. Los fans, enamorados de la serie y de la pareja en la vida real, celebraban cada foto, cada gesto, cada declaración de amor. Pero como en toda historia, el final llegó, y la noticia de su ruptura sacudió a los fans, que no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, que parecía tan enamorada, tan compenetrada, se separara? La decepción fue generalizada. El mundo se detuvo por un momento, atónito ante la noticia. ¿Cómo era posible que el cuento de hadas llegara a su fin? ¿Qué había ocurrido para que la historia de amor de Eda y Serkan en la vida real se terminara? Las especulaciones comenzaron de inmediato, cual avalancha. ¿Infidelidad? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Problemas de agenda? ¿Presiones externas? Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, se lanzaron a la caza de la verdad. Y claro, las redes sociales fueron un hervidero de comentarios, teorías y análisis, donde cada fan intentaba desentrañar el misterio. Durante mucho tiempo, las razones de la ruptura fueron un misterio envuelto en rumores.
Se habló de incompatibilidad de horarios, de presiones mediáticas, de diferencias en la forma de ver la vida, incluso de celos y terceras personas. Algunos medios sugirieron que la familia de Kerem no aprobaba la relación, alegando que Ande no era lo suficientemente buena para él, mientras que otros apuntaban a que Ande ya no sentía lo mismo, que la chispa se había apagado, que el amor se había desvanecido. Las fuentes eran variadas y muchas veces poco fiables. Las informaciones que se difundían eran contradictorias y poco claras, alimentando la incertidumbre y la especulación. Pero, ¿qué nos dice la propia Ande? ¿Qué nos dice en sus declaraciones? Ande, siendo una persona bastante reservada con su vida privada, siempre se ha caracterizado por ser discreta y cuidadosa a la hora de hablar de sus relaciones personales. No es de esas celebridades que airean sus asuntos íntimos en cada entrevista. En un principio, en las escasas entrevistas que concedió tras la ruptura, se limitó a decir que la relación había terminado de manera amistosa y que ambos se respetaban, que no había rencores ni malos sentimientos, que eran amigos y que se deseaban lo mejor. Sin embargo, con el tiempo y a través de algunas indirectas en redes sociales, en declaraciones más recientes, y en el comportamiento de ambos, hemos ido armando un rompecabezas que, al parecer, nos da una idea más clara de lo que realmente sucedió. Uno de los aspectos que más se ha mencionado, aunque no siempre abiertamente, es la diferencia de ambiciones profesionales y de estilos de vida. Kerem Bürsin, conocido por ser un actor muy dedicado a su trabajo, por su profesionalismo y por sus ambiciones internacionales, podría haber buscado un futuro en Hollywood o en proyectos fuera de Turquía. Siempre ha mostrado interés en expandir sus horizontes y en conquistar mercados internacionales. Su ambición y su deseo de crecer profesionalmente podrían haberlo llevado a considerar oportunidades que implicaban alejarse de Turquía, o al menos, a disminuir su tiempo en el país. Ande, por otro lado, en ese momento, estaba en un momento muy bueno de su carrera en Turquía. Sus proyectos eran exitosos, era una de las actrices más solicitadas y reconocidas del país, y al parecer, no estaba dispuesta a priorizar su vida profesional sobre la personal en ese momento. Su carrera estaba en auge y quería seguir disfrutando del éxito que había logrado en su tierra natal. Además, se rumorea que las diferencias en sus personalidades pudieron haber influido. Kerem es una persona muy enérgica, extrovertida, con una personalidad arrolladora y un carácter fuerte. Siempre se ha mostrado cercano a sus fans, y le gusta compartir detalles de su vida en redes sociales. Es un hombre que disfruta de la fama y la atención. Ande, por otro lado, es más reservada, más tranquila, más introvertida y más centrada en su vida personal. Aunque ha aprendido a lidiar con la fama, prefiere mantener un perfil más bajo y proteger su intimidad. Si bien esto no es necesariamente un problema, con el tiempo, estas diferencias pueden generar fricciones en la relación, sobre todo si no existe una comunicación fluida y una comprensión mutua. Sin embargo, la supuesta razón que nadie esperó, a la que aludimos en el título, y que es el foco principal de este análisis, se relaciona con algo más profundo. Después de todo el tiempo y después de analizar minuciosamente las declaraciones más recientes de Ande, las entrevistas que ha concedido, y las indirectas que ha dejado en sus redes sociales, parece que el fin de su relación se debió a algo más que a simples diferencias de carácter o de ambiciones profesionales. Parece ser que, aunque no fue una infidelidad en el sentido tradicional, Ande podría haber sentido que la relación con Kerem no estaba evolucionando en la dirección que ella deseaba. Es decir, que no había un compromiso real hacia un futuro juntos, o al menos no en los términos que ella esperaba. Ande, siendo una mujer con las ideas claras y con una visión definida de lo que quiere en la vida, podría haber anhelado un futuro más consolidado, con proyectos a largo plazo, con planes de formar una familia, con la idea de construir una vida en común más allá de la relación de pareja. Esto podría haber incluido la presión social sobre la pareja. La gente siempre espera el siguiente paso, de una relación famosa, como un matrimonio, una boda, o incluso hijos, lo que podría haber sido un punto de inflexión. La sociedad, los medios y los fans ejercen una presión constante sobre las parejas de celebridades, y muchas veces, esa presión puede ser asfixiante. Ande podría haber sentido que Kerem no estaba listo para dar esos pasos, que no compartía su visión sobre el futuro de la relación, o que simplemente no quería comprometerse a largo plazo. Podría haber sentido que la relación estaba estancada, que no avanzaba, y que no se dirigía hacia el futuro que ella deseaba. Esta, claro, es una especulación basada en las pistas que hemos ido recopilando.
pero se ajusta a la personalidad de Ande, que siempre ha demostrado ser una mujer fuerte e independiente, decidida, y con las ideas claras sobre lo que quiere en la vida. No es una mujer que se conforme con menos de lo que considera que merece. No hay nada de malo en que una persona, especialmente una mujer, decida terminar una relación si no ve un futuro en ella, si no se siente completamente realizada y feliz. Y esta, al parecer, es la razón que nadie esperaba, la razón que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, la razón que finalmente ha salido a la luz, aunque de forma velada y sutil. Es importante destacar que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem han mantenido una relación cordial y respetuosa. Ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando madurez y profesionalismo. Ande ha continuado protagonizando exitosas series, como Yuna con Maidor y Bambas Kabiri, demostrando su talento y su capacidad para reinventarse. Kerem, por su parte, ha seguido desarrollando su carrera como actor, participando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero, y demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir nuevos retos. Ambos han sabido dejar atrás el pasado y concentrarse en su crecimiento personal y profesional. Así que, en resumen, aunque la razón oficial nunca se hizo pública de forma explícita, las pistas apuntan a una combinación de factores, diferencias de ambiciones profesionales, estilos de vida distintos, y posiblemente, la falta de compromiso hacia un futuro juntos, la percepción de que la relación no iba hacia donde ella deseaba. Y la verdad es que en el fondo, no importa la razón exacta. Lo que importa es que Ande y Kerem, después de vivir una historia de amor intensa y apasionada, han decidido seguir caminos separados, cada uno buscando la felicidad y el éxito en su propia vida, demostrando madurez, respeto y profesionalismo. Llegamos al final del vídeo, y espero que les haya gustado este análisis exhaustivo sobre el final de la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes información sobre este tema que, creo, es fascinante para todos los que seguimos el mundo de las celebridades. La vida de las estrellas siempre genera curiosidad, y analizar sus historias nos permite entender mejor la naturaleza humana, el amor, la decepción y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué les pareció a ustedes la posible razón del final de esta historia? ¿Están de acuerdo con este análisis? ¿Qué otras teorías tienen? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías y sus especulaciones. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a mejorar cada día. Y por supuesto, no olviden darle un gran like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que estén interesados en este tema, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque se vienen muchos más análisis, noticias y curiosidades sobre el mundo de las celebridades. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.